Saludos, estudiantes. Este día vamos a dar inicio al curso de Introducción a la Informática. En esta sección vamos a tener el inicio de la unidad 1, la cual trata sobre la tecnología de desarrollo de aplicaciones. Más específicamente, en esta sección vamos a hablar sobre la terminología básica que como desarrolladores o como programadores debemos manejar. La agenda a desarrollar durante esta sesión son términos básicos que se emplean dentro del negocio de la informática, las generaciones de las computadoras, funcionamiento general de las computadoras, sin entrar en detalle en el funcionamiento de los componentes físicos de cada una de ellas, las tendencias actuales dentro de lo que es el campo de la informática, así como las tareas que como programadores nosotros desarrollamos o debemos de desarrollar en nuestro trabajo. Terminología básica. Nosotros, los desarrolladores, trabajamos con algo que se llama dato. Un dato es un hecho aislado que por sí mismo no nos dice nada. Dato proviene del latín datos, que significa básicamente eso, hechos. Cuando uno toma una serie de datos, los procesa, genera información. Esta información se utiliza para la toma de decisiones. ¿Y cómo nosotros procesamos esa información? Pues mediante el uso de una computadora. Entonces, una computadora recibe datos, recibe instrucciones de parte de un programa, los procesa y a continuación de procesarlos emite una salida, que es esta salida de información que es relevante para toma de decisiones. También la generación de las computadoras es algo que nosotros debemos de conocer. Durante los últimos 75 años aproximadamente ha habido una oleada de generaciones de computadoras. Cada una de ellas se ha visto afectada por un hecho tecnológico que ha hecho que avance. En el primer periodo, que va desde 1945 a 1952, se le llama la primera generación de las computadoras. Esta primera generación de computadoras se caracteriza por ser grandes y de un funcionamiento muy específico, principalmente militar y científico. Eran muy caras, por lo que solo los gobiernos e instituciones grandes de los gobiernos, podían tener acceso. Generalmente las personas que programaban estas computadoras eran técnicos muy especializados. Luego viene la segunda generación de las computadoras, que va desde 1952 a 1964. Esta generación hace un poco más pequeño las computadoras. Por el mismo hecho de que las computadoras se hacen más pequeñas, hay más personal que puede trabajar sobre ellas y se generan lenguajes de programación que permiten trabajar sobre ellas. Algunos de estos lenguajes de programación son el COBOL y el FORTRAN. El hecho tecnológico que dio paso a esta generación es el transistor. La tercera generación de computadoras genera ya un sistema operativo propio para las computadoras. También se generan mecanismos de almacenamiento de la información para que ésta pueda ser trasladada de un lugar a otro. El hecho tecnológico que da paso a esta nueva generación de computadoras son los circuitos integrados. Pasa el tiempo y entre 1972 y el año 2000, la revolución de Internet vuelve a dar otro cambio importante en las computadoras. Se vuelve a hacer más pequeñas las computadoras, se crean las computadoras personales propiamente dichas. El paso tecnológico que da paso a esta ola es el microprocesador. El microprocesador, valga la redundancia, procesa información de manera súper rápida. Esto permite que se hagan millones de cálculos por segundo. Y algunos historiadores llaman a la quinta generación, que va a partir del año 2000 hacia nuestros días,
la cual es impulsada básicamente por la inteligencia artificial. También hay muchos dispositivos que están interconectados, dispositivos remotos a los cuales nosotros tenemos acceso. Las redes de computadoras son mucho más veloces, normalmente conectadas por fibras ópticas. El funcionamiento del computador también tiene mucho que ver sobre la forma en cómo nosotros vamos a desarrollar nuestros programas. Básicamente podemos definir que el computador tiene tres grandes partes. El hardware, propiamente dicho, que es la parte tangible, la que podemos tocar, y el software, que es la parte intangible y con la que los desarrolladores normalmente nos vemos más involucrados. También un sistema de cómputo necesita a un usuario para que éste pueda funcionar de manera adecuada. El hardware, nosotros también lo podemos hacer una subdivisión. Esa subdivisión puede ser dispositivos de entrada, dispositivos de salida y la unidad central de procesamiento. Entre los dispositivos de entrada, normalmente ustedes van a encontrar el teclado, los mouse, módem, micrófonos, etc. Son todos aquellos dispositivos que les permiten dar órdenes a un computador. Luego de que esas órdenes son procesadas, el computador debe de tener una forma de presentar los resultados al usuario. Esos son los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida normalmente son la pantalla o un impresor. La unidad central de procesamiento la subdividimos de la misma manera en tres áreas: la memoria, la unidad aritmética y lógica y la unidad de control. La memoria, de la misma forma, es dividida tanto en memoria primaria o en la memoria secundaria. La memoria secundaria es la que nos permite a nosotros almacenar, hacer persistentes nuestros datos. Y la memoria principal es la memoria que se le denomina RAM o memoria ROM. La memoria RAM es donde normalmente nosotros colocamos nuestras aplicaciones para que éstas se ejecuten. Y la memoria ROM es la que viene incrustada en los dispositivos físicos de la computadora y que normalmente se utilizan para crear rutinas cuando el computador comienza su funcionamiento. El funcionamiento básico del computador es el siguiente: recibe datos de entrada, de la misma manera recibe órdenes para cómo procesar esos datos de entrada, los procesa y luego emite salidas. Básicamente un computador es un componente electrónico que permite cuatro funciones básicas: entrada de datos, procesamiento de los datos, salida de los datos y almacenaje de los datos. Dentro de las tendencias actuales están lo que se le denomina computación en la nube. La computación en la nube es un nuevo enfoque que permite tener servicios informáticos interconectados a través de una red, normalmente Internet. Esta computación en la nube la podemos dividir en nubes que son privadas y nubes que son públicas. Una nube privada es aquella que una organización o una empresa tiene para llevar servicios a su personal. Y una nube pública es aquella a la que cualquier persona con acceso a Internet y a una cuenta de correo normalmente asociada tenemos acceso. Los servicios que ofrece la nube son tres, básicamente: software, plataforma e infraestructura. La nube como software es aquella aplicación que nosotros como usuarios finales utilizamos. Es decir, podemos procesar texto mediante un navegador accediendo a una empresa que nos brinde este recurso. Las plataformas son componentes físicos que normalmente ya no se encuentran en la empresa, sino que se encuentran en otros países, normalmente bajo el resguardo de empresas grandes como lo puede ser Google o Microsoft. Y la infraestructura es aquella que me permite a mí poner un tipo de negocio, normalmente basados en comercio electrónico. Ejemplo de esto es la nube de Amazon.
En este gráfico ustedes pueden observar la manera en cómo estos servicios están en la nube y los diferentes dispositivos bajo los cuales nosotros podemos acceder a ellos. Como ya hemos dicho, normalmente accediendo a través de Internet y con una cuenta de correo. Otra de las tendencias actuales es lo que se denomina el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es un concepto a lo que le llamamos interconexión digital de objetos mediante, lógicamente, una red, normalmente Internet. Esto nos permite, tener cualquier dispositivo en cualquier tiempo, en cualquier lugar interconectado. Y eso nos permite una mayor interacción con las cosas. De ahí su nombre, Internet de las cosas. Como desarrolladores, nosotros estamos en la obligación de generar cierto tipo de procesos. ¿Qué es lo que un desarrollador normalmente hace? Un desarrollador normalmente desarrolla aplicaciones, documenta ese tipo de aplicaciones, da mantenimiento a ese tipo de aplicaciones. En muchas ocasiones también le toca dar mantenimiento a aplicaciones que han sido desarrolladas por otras personas que trabajan como desarrolladores. Normalmente también un desarrollador tiene que trabajar en equipos, normalmente con un cliente a quien debe satisfacerle ciertos requerimientos informáticos y a los quienes tiene que darle una solución. ¿Qué es lo que no debe de hacer un programador o un desarrollador? Normalmente un desarrollador no debería de hackear cuentas de ninguna índole, ni de redes sociales, ni de correos electrónicos. Tampoco un desarrollador o un programador debe dar mantenimiento al hardware. Para esto existen otras carreras, que llevan a cabo estas formas. Gracias.